Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda una vez más el profe Rogelio Tobías y en este video vamos a estar hablando acerca de un tema que es de los fundamentales si vas a presentar las valoraciones en este proceso de admisión 2022-2023. Aunque realmente este tema te sirve no solamente para el proceso de admisión, si me estás viendo y vas a participar ya sea en promoción vertical o en promoción horizontal, este tema lo debes conocer así al dedillo, ¿verdad? Porque es uno de los temas recurrentes, de los temas principales de las valoraciones. Así que quédate conmigo, vamos a iniciar con este tema de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, vamos a iniciar con el estudio de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Este video no va a ser muy extenso, aunque sí les quiero comentar que esta ley sí es extensa, por lo cual yo recomiendo que después de ver este video puedan estudiar en su totalidad esta ley, sobre todo los puntos más importantes y analizarlos para una mejor comprensión de este tema. Vamos a iniciar con algunas generalidades de esta Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual esta ley cuenta con 152 artículos organizados en 6 títulos, tiene 13 artículos transitorios y cuenta con 7 reformas y adiciones de artículos transitorios. Los títulos de esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes son los siguientes. El primero habla acerca de las disposiciones generales. El segundo acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El tercero son las obligaciones. El cuarto de la protección de niñas, niños y adolescentes. El quinto de la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y el título sexto de las infracciones administrativas. Vamos a iniciar con el estudio del título primero, disposiciones generales. No vamos a comentar o estudiar todos los artículos, solamente los que considero son los más importantes que debemos conocer. Y vamos a iniciar con el artículo primero, el cual nos dice que esta ley es de orden público, de interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto, fíjate bien, vamos a ver cuáles son los objetos o cuáles son los objetivos de esta ley. Primeramente nos dice que el objeto de esta ley es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos bajo los principios de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Hay que recordar que todo el enfoque de la nueva escuela mexicana, el enfoque del artículo tercero constitucional, es precisamente un enfoque de derechos humanos, es decir, prioriza siempre los derechos de las niñas, niños y adolescentes sobre cualquier otro aspecto. Y pues en este primer artículo de esta ley nos dice que el principal objeto es reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. El segundo es garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales. El tercero es crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. El cuarto es establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes,
así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de Distrito Federal, bueno, lo que anteriormente era el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y la actuación de los poderes legislativo y judicial y los organismos constitucionales autónomos. Y el quinto es establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendientes a garantizar la protección, ejercicio y prevención de la vulneración de las niñas, niños, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bien, entonces este primer artículo, ¿sí?, nos habla acerca de los objetos de esta ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que conozcamos pues todo esto, ¿no? Que tiene que ver con artículos, con leyes, con acuerdos? Porque recuerda que pues el examen particularmente es de casos, ¿sí? De situaciones prácticas en las cuales se evalúan también competencias y habilidades tomando como base o tomando como referente todas las disposiciones normativas, todas estas leyes, acuerdos. Entonces, eso es precisamente lo que nos van a evaluar, lo que te van a evaluar si vas a presentar estas valoraciones, el cómo actuarías en determinada situación o en un determinado caso, cómo actuarías tomando como referente o basándote en todas estas leyes y en todos estos acuerdos. Entonces, conocer esto nos, nos da la posibilidad de que cuando estemos ante el instrumento, ante el examen y poder leer las opciones de respuesta ante determinado reactivo, determinada situación, pues podemos ir descartando aquellas opciones que no vayan de acuerdo, que no vayan conforme a lo que se establece en todas estas leyes o en estos artículos, ¿de acuerdo? Por eso es importante que tengamos un conocimiento o una noción básica, ¿no? Sobre todo no memorizar porque pues prácticamente sería algo imposible, ¿no? De memorizar artículo tras artículo, acuerdo tras acuerdo, pero sí conocerlos y tener una noción básica, tener una comprensión global de todo esto para el momento en que estemos ante la resolución de los reactivos del instrumento. Bien, vamos a pasar al artículo segundo y este nos habla que para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tal efecto deberán, primero, garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno. Esto es lo que deben garantizar las autoridades. Recuerda que el enfoque principalmente de la educación en México es un enfoque integral con perspectiva de derechos humanos. Entonces, las autoridades deben garantizar que se aplique este enfoque integral, transversal y sobre todo con perspectiva de derechos humanos. Segundo, también deben promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Y tercero, establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. Recuerda que todas estas leyes que se aplican o que tienen vigencia en nuestro país toman como referente todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos o en materia educativa.
Y pues para realizar estas leyes pues se toman como referencia todos esos acuerdos. Ahora, algo importante que debemos mencionar y que siempre debemos tomar en cuenta y debemos tener en mente es el interés superior de la infancia. Esto debe ser considerado, si el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Es decir, que todo lo que realicemos, todo, incluso todo lo que se legisle, todo lo que se haga en materia o en políticas públicas, en políticas educativas, debe siempre priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Inclusive en nuestra labor docente, en nuestra práctica docente, todos los esfuerzos que realicemos, todo lo que hagamos, debe siempre priorizar a este interés superior de la niñez. Dice también que cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños y adolescentes en lo individual o en lo colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Bien, el artículo quinto nos dice que son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí este artículo nos da esa distinción, ¿sí? De la edad que se consideran como niños y las edades en las cuales se consideran ya adolescentes. Dice algo muy importante, cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de 18 años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de 12 años, se presumirá que es niña o niño. El artículo sexto de esta ley nos dice que para efectos del artículo segundo de esta ley son principios rectores los siguientes. Vamos a ver cuáles son esos principios rectores de esta ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes. También es muy importante que esto lo tomemos mucho muy en cuenta porque son prácticamente también los principios de la educación, los principios de la nueva escuela mexicana. Primeramente, el principio rector principal, como ya lo mencionamos hace un momento, es el interés superior de la niñez. Todos los esfuerzos que realicemos, todo lo que se legisle en materia o en políticas educativas, debe priorizar siempre el interés superior de la niñez. Inclusive las actividades que se realicen en el entorno escolar, dentro del colectivo, las decisiones que se tomen, deben siempre priorizar el interés de la infancia. El segundo principio es la universalidad. También esto es algo muy importante que debemos siempre tener en cuenta. La universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Derechos de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales. Tercero, el siguiente principio es la igualdad sustantiva. Recuerda que incluso ese es uno de los pilares de la educación, ¿de acuerdo? El cuarto es la no discriminación. El quinto, la inclusión, que ahora lo están marcando mucho de forma muy reiterada, esto de la inclusión. El sexto, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. El séptimo, la participación. El octavo, la interculturalidad. El noveno, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades. Décimo, la transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales. El onceavo, la autonomía progresiva. El 12º, el principio pro persona.
13º, el acceso a una vida libre de violencia. Y el 24º, la accesibilidad. Sí, estos son los 14 principios rectores de esta Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Vamos a pasarnos al artículo 12. Este artículo 12 nos dice que es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. Recordemos que como docentes frente a grupo, pues tenemos contacto con niñas, niños y adolescentes. Entonces aquí este artículo, pues de forma directa incide en nuestra labor educativa, porque aquí nos está diciendo incluso que si llegamos a detectar que alguno de nuestros alumnos, niñas, niños, adolescentes sufran o sufrieron violencia o alguna forma de violación de sus derechos humanos, tenemos que hacerlo del conocimiento inmediato a las autoridades de nuestra competencia, ¿de acuerdo? Entonces también es algo muy importante que debemos tener en mente. Bien, el siguiente título, el título segundo, es acerca de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y vamos a ver en el artículo 13 que nos dice que para efectos de la presente ley son derechos de niñas, niños y adolescentes de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes. ¿A qué se refiere esto? Que de manera enunciativa, más no limitativa, es decir, que los derechos de las niñas, niños y adolescentes no se limita solamente a lo que está enunciado en esta ley, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver de cuáles son estos derechos que vienen pues enunciados en esta ley. Primeramente nos dice que tienen derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Segundo, derecho de prioridad. Tercero, derecho a la identidad. Cuarto, derecho a vivir en familia. Quinto, derecho a la igualdad sustantiva. Sexto, derecho a no ser discriminado. Séptimo, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un desarrollo integral. Octavo, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Noveno, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Décimo, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 11º, derecho a la educación. 12º, derecho al descanso y al esparcimiento. 13º, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. 14º, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. 15º, derecho de participación. 16º, derecho de asociación y reunión. 17º, derecho a la intimidad. 18º, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. 19º, derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Y 20º, derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha a Internet en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Bien, hay que nuevamente reiterar que estos derechos que se establecen en esta ley los establece de manera enunciativa, más no limitativa. Es decir, que los derechos de las niñas, niños y adolescentes no se limitan solamente a los que están descritos aquí en esta ley. Bien, en este título segundo que habla acerca de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el capítulo primero es el que se refiere al derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.
El artículo 14 menciona que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida. Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral. Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. El capítulo segundo habla acerca del derecho de prioridad y en el artículo 17 menciona que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que, primero, se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria. Segundo, se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios en igualdad de condiciones. Y tercero, se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos. El artículo 18 dice que en todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomarán en cuenta como consideración primordial el interés superior de la niñez. Esto es lo que comentaba hace un momento, que siempre todo lo que se legisle, todos los esfuerzos que se realicen en materia o en políticas públicas o educativas, siempre se va a considerar como primordial el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio. El capítulo tercero habla acerca del derecho a la identidad y en el artículo 19 nos dice que niñas, niños y adolescentes en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento tienen derecho a, primeramente, contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el registro civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida de forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables. Segundo, contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. Tercero, conocer su filiación y origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez. Cuarto, preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares. Recordemos que en la nueva escuela mexicana se da mucha prioridad precisamente a esto, a la pertenencia cultural, a la multiculturalidad, al enfoque intercultural bilingüe y precisamente algo de lo que tienen derecho las niñas, niños y adolescentes es a conservar o a preservar, aparte de su identidad, su nombre, su nacionalidad, esa pertenencia cultural. ¿De acuerdo? Algo muy importante que es necesario comentar porque muchas veces en muchas escuelas se cae en este error o en esta equivocación es que la falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos. ¿Y por qué comento eso? Porque muchas veces pues se han visto casos en los cuales, por ejemplo, llegan a las escuelas niñas, niños, adolescentes o papás y mamás, ¿verdad? Sobre todo pidiendo un lugar en esa escuela para sus hijos. Y muchas veces pues son personas que tal vez vienen de otras partes del país o incluso niños migrantes
que vienen a pedir un espacio a la escuela, ¿verdad? Y muchas veces se han visto casos en los cuales se les niega el acceso a la escuela, el acceso a la educación, pues por no contar con documentos, como acta de nacimiento, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque pues eso es, pues al realizar estas acciones, pues se está obstaculizando uno de los derechos más importantes, que es la educación, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto vemos que incluso todavía puede pasar. Sin embargo, puedes tenerlo presente, sí, tener siempre presente esto. Bien, en el capítulo tercero que habla acerca del derecho a la identidad, bien, el artículo 20, niñas, niños y adolescentes de nacionalidad extranjera que se encuentren en territorio nacional tienen derecho a comprobar su identidad con los documentos emitidos por la autoridad competente u otros medios previstos en la Ley de Migración y demás disposiciones aplicables. En los casos en que niñas, niños o adolescentes cumplan con los requisitos para obtener la nacionalidad mexicana, se les brindarán todas las facilidades a efecto de darles un trato prioritario. El artículo 21, para efectos del reconocimiento de maternidad y paternidad de niñas, niños y adolescentes, así como en relación con los derechos y obligaciones derivados de la filiación y parentesco, se estará, se estará a la legislación civil aplicable. Ante la negativa de la prueba de paternidad o maternidad, la autoridad competente, salvo prueba en contrario, presumirá que es el padre o la madre respectivamente. Bien, en el capítulo cuarto habla acerca del derecho a vivir en familia. Y en este capítulo cuarto, el artículo 22 nos dice que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las disposiciones aplicables de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que mediante orden de autoridad competente en la que se determine la procedencia de la separación, en cumplimiento de la preservación del interés superior de la niñez. Nuevamente vemos aquí ese interés superior de la niñez, de conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas. En todos los casos se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad por extrema pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar de residencia tengan dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes de manera permanente, no serán considerados como supuestos de exposición o estado de abandono, siempre que los mantengan al cuidado de otras personas libres de violencia y provean su subsistencia. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia. Bien, el capítulo 10 habla acerca del derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y nos menciona el artículo 53 que niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la presente ley. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás leyes aplicables. Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolescente es una persona con discapacidad, se presumirá que es niña, niño o adolescente con discapacidad. También esto es importante tenerlo en cuenta. Son niñas, niños o adolescentes con discapacidad los que por razón congénita o adquirida
presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea de manera permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Esto es importante también porque pues nos está dando la definición o el concepto de una niña, niño o adolescente con discapacidad. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad en igualdad de condiciones que las demás niñas, niños y adolescentes. El artículo 54 nos menciona que las autoridades están obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas en términos de las disposiciones aplicables, considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. La discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de ajustes razonables. Las autoridades están obligadas también a realizar lo necesario para fomentar la inclusión social y deberán establecer el diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en términos de la legislación aplicable. Además del diseño universal, se deberán dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites y servicios a niñas, niños y adolescentes con discapacidad de señalización braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión. Asimismo, procurarán ofrecer otras medidas de asistencia e intermediarios. No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación, ni su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y sociales. No se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. El artículo 55 menciona que las autoridades realizarán acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad. Las leyes federales y de las entidades federativas establecerán disposiciones tendientes a, primero, reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad a efecto de prevenir la ocultación, abandono, negligencia y segregación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Ojo aquí, esto es muy importante tener en cuenta estos puntos porque estos sí inciden de manera directa en nuestra labor y práctica educativa. Entonces, primero, reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad a efecto de prevenir la ocultación, abandono, negligencia y segregación de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Y muchas veces, tristemente, todavía se siguen viendo estas prácticas donde niños con discapacidad acuden a escuelas regulares y pues muchas veces están de esta manera, ¿no? Abandonados, negligentes, incluso segregados de sus compañeros, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante tener en cuenta estos puntos. Número 2, ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a fin de aportarles los medios necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna. Tercero, promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de niñas, niños y adolescentes que en cada caso se necesiten, asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas de sus familiares. Cuarto, disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos
acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así como la capacitación para el trabajo. Y quinto, establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y sistemática de información y estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad que permita una adecuada formulación de políticas públicas en la materia. Dichos reportes deberán descargarse al menos por sexo, edad, escolaridad, entidad federativa y tipo de discapacidad. Artículo 56. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible. Bien, el capítulo 11 habla acerca del derecho a la educación. Y en el artículo 57 menciona que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Nuevamente hacemos mención de ese enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Esto es algo que vas a ver muy constantemente en la bibliografía, en los documentos en que vayas a estudiar. Siempre vas a ver esto del enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, porque ese es el enfoque principal de la nueva escuela mexicana de la educación en México, ¿de acuerdo? Y dice aquí que garantiza el respeto a su dignidad humana, al desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en los términos del artículo 3 de la Constitución, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables. El artículo 58 nos menciona que la educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrán los siguientes fines. Esto es muy importante que lo tengamos siempre muy presente porque ya esto incide de manera directa en nuestra práctica, en nuestra labor educativa. Por ello es muy importante que estos fines que mencionan aquí en este artículo 58 tengamos pleno conocimiento de ello o por lo menos una noción global o general, no solamente para la resolución del examen, sino también para nuestra práctica educativa. Entonces, nos dice aquí este artículo 58 que los fines de la educación, además de ya todas las disposiciones aplicables, son los siguientes. Primero, fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la identidad propia, así como las diferencias culturales y opiniones diversas. Segundo, desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y adolescentes. Tercero, inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y pertenencia a su escuela, comunidad y nación, así como su participación activa en el proceso educativo y actividades cívicas en términos de las disposiciones aplicables. Cuarto, orientar a niñas, niños y adolescentes respecto a la formación profesional, las oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera. Quinto, apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención especial de quienes se encuentren en situación de riesgo. Sexto, prevenir el delito y las adicciones mediante el diseño y ejecución de programas. Séptimo, emprender en cooperación con quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia, así como con grupos de comunidad, la planificación, la organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean de interés para niñas, niños y adolescentes. Octavo, promover la educación sexual integral conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de las niñas, niños y adolescentes, que le permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Noveno, promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante esta.
Propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos. Y décimo, difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercerlos. Bien, entonces, de acuerdo a este artículo 58 del capítulo 11, estos son los fines de la educación. También en el artículo 59 nos dice que las autoridades competentes, sin prejuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, llevarán a cabo acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en lo que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. Para ello deberán primeramente diseñar estrategias y acciones de detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones que contemplen la participación de los sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia. Segundo, desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y docente. Tercero, establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar. Y cuarto, establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables. Por último, ya para ir cerrando con este tema de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, te voy a presentar algunos artículos que sustentan esta ley, artículos que están en la Constitución Política. Bueno, está el artículo 1, el artículo primero, que dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos. Y bueno, comentamos también que las niñas, niños y adolescentes son también sujetos de derechos humanos. Y el artículo cuarto, que menciona que el Estado garantizará los derechos de la niñez. La primera publicación de esta ley fue el 4 de diciembre del 2014 y los últimos ajustes que se han estado realizando o que se realizaron fue el 17 de octubre de 2019. Bien, y antes de finalizar te quiero compartir algunos reactivos. Vamos a realizar un pequeño análisis o compartirte algunos reactivos para que podamos poner en práctica, para que puedas poner en práctica todo este tema que te acabo de compartir. Entonces aquí tenemos un reactivo que dice que los docentes de una escuela primaria tienen entre sus objetivos garantizar el respeto de los derechos fundamentales y constitucionales a niñas, niños y adolescentes. El profesor de sexto B observa que uno de sus alumnos presentan moretones visibles en uno de sus brazos. Selecciona la opción que registra la opción correcta por parte del docente. Vamos a ver las opciones de respuesta. Inciso A, registra la información en su bitácora. Inciso B, no se involucra ya que sucedió fuera de la escuela. Inciso C, le dice al alumno que cubra los moretones. Inciso D, denuncia la situación ante la autoridad inmediata superior. Bien, de acuerdo a todo esto que acabamos de comentar de esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿cuál consideras que es la respuesta correcta? Déjamelo aquí en los comentarios. Número 2. Los docentes de una escuela secundaria en colectivo acordaron que todos los alumnos deben cumplir con el uniforme escolar. El estudiante que no lo lleve no podrá entrar a la escuela. Estas decisiones son, inciso A,
incorrectas porque no participan las madres y padres de familia en la toma de decisiones. Inciso B, correctas porque forma parte de la formación de niñas, niños y adolescentes. Inciso C, incorrectas porque las niñas, niños y adolescentes son el interés superior en la educación. E inciso D, correctas porque los docentes tienen la autoridad para establecer las reglas. De acuerdo a lo que vimos en este video, ¿cuál consideras que es la respuesta correcta? Déjamelo también aquí debajo en los comentarios. Por último, ya para finalizar este video, te quiero hacer la invitación a este acompañamiento y estudio guiado que estaremos iniciando en la segunda semana de enero, en el cual pues te estaremos acompañando durante todo el proceso, brindándote referentes, bibliografías, apoyos para tu estudio y preparación para la valoración de conocimientos y aptitudes, o sea, para el examen. Este acompañamiento consiste de sesiones en vivo ya grabadas, temas sobresalientes en las valoraciones, análisis de reactivos como este que acabamos de hacer, este breve análisis, y estrategias. Te vamos a compartir estrategias para que puedas resolver estos reactivos. Estudios de casos y situaciones prácticas. Recuerda que la mayor parte del examen son de casos, son de situaciones prácticas en las cuales, como ya comenté casi al inicio, se evalúan las competencias, las habilidades docentes. Entonces debes aprender, debes saber cómo contestarlos. También te compartiremos simuladores y sesiones intensivas de repaso. Si tú estás interesado en ser parte de este acompañamiento, que no solamente es un curso, sino solamente es un acompañamiento durante todo el proceso. Si tú estás interesado, pide informes haciendo clic en el enlace que está apareciendo en esta publicación. O escanea el siguiente código QR. Este código QR que tú estás viendo en pantalla lo puedes escanear y te va a dirigir a un link de WhatsApp para que puedas pedir más información. Y bueno, pues eso es todo en este video. Si la información y el tema que te compartí te fue de utilidad, compártelo para que pueda llegar a más compañeros. Te saludó el profe Rogelio Tobías. Nos vemos la próxima.